En pantalla llega a esta hora ya la emisión de la mañana del Comercio TV. 7 en punto de la mañana. Les saludamos a todos ustedes, amigos televidentes. Gracias por estar en nuestra compañía, por estar muy bien informados. Y claro, tenemos enfrente varias novedades que les vamos a ir contando. Hoy día estaremos hablando con el secretario general de la presidencia, el vocero de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, sobre la coyuntura política que se está viviendo. Muy bien, entonces tienen que estar atentos a nuestro informativo para que no se pierda esta entrevista y tampoco toda la información que tenemos. Bueno, iniciamos ya. Un abrazo grande. Tómese un buen café, desayune, el cielo está azul, la temperatura está baja y hay tráfico también incesante en varios puntos de la ciudad. Así que ya sabe, a prepararse a salir con todas las precauciones de su casita. Vamos a contarles que organizaciones de jubilados y pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por el presunto delito de peculado en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Así que vamos a quedarnos aquí una hora más hasta presentar la denuncia. Pensionistas y jubilados de las Fuerzas Armadas, acompañados de sus abogados y portando banderas, llegaron hasta la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Por un presunto peculado, al retener fondos ilegalmente pertenecientes a cada uno de los afiliados de la Seguridad Social. Tras el desembolso de 220 millones de dólares que realizó hace aproximadamente un mes el Ministerio de Finanzas, se han puesto al día con las pensiones jubilares hasta junio de este año. Sin embargo, temen lo que ocurrirá con los saberes de este mes de julio y los posteriores. Dentro de estos pagos, además, denuncian algunas irregularidades. Se ha hecho el debido pago de los sueldos y en el pago de los sueldos se ha ordenado una retención que debe ser entregada al ISFA. Estos son los aportes personales, así como los descuentos que se ha hecho por los préstamos quirografarios y por los préstamos hipotecarios. Estos dineros, en lugar de ir a donde correspondían, que esto es al ISFA, para soportar, para solventarle la seguridad social que debe ser entregado a los pensionistas, pues aparentemente habría sido retenido en el Ministerio de Finanzas y habría sido distraído. Sobre la deuda que el gobierno mantiene con el ISFA, en declaraciones anteriores, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, anunció que se estaría estableciendo un camino para llegar a un acuerdo de pago, lo que a decir de los jubilados no es una garantía, pues el desfinanciamiento de la institución se vería reflejado en la falta de servicios. Si no hay los recursos que tiene que desembolsar el Estado a nuestro instituto, no hay atención médica, no hay salud, no hay, por decir, inclusive la alimentación. De este rato estamos siendo afectados más de 280,000 personas, entre dependientes, entre pensionistas y todos aquellos que pertenecían al Montepío. Frente a esta denuncia, al momento no se ha registrado una respuesta por parte del ministro Martínez. En Quito informó Adriana Rojas. Y con 130 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó en segundo y definitivo debate el proyecto de las reformas a la Ley de Seguridad Social. La normativa, indicaron los legisladores, busca transparentar los aportes de los afiliados. Veamos. Aprobada la normativa, ahora el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá transparentar a los afiliados los aportes mensuales que éste realiza. Para tal efecto, la institución deberá de forma obligada facilitar una libreta virtual a los aportantes. Este proyecto de ley de transparentar el valor total de los fondos acumulados de los afiliados es uno de al menos 5 otros proyectos de ley que han sido presentados posteriormente, que espero que los podamos aprobar en los próximos meses. Es así que el afiliado tendrá previa la validación de los datos de seguridad e ingreso de clave mediante canales electrónicos a su información, entre lo que se nota el seguro de invalidez, vejez y muerte, seguro de salud, seguro de riesgos de trabajo, seguro de cesantía, seguro social campesino, ley orgánica de discapacidades y gastos de administración. Podamos finalmente, después de una vida de aportes, tener transparencia, conocer cuánto aportamos, conocer cuánto acumulamos y saber cuánto tenemos. Con esta normativa, además, la actualización permanente de los datos de porcentajes y valores estará garantizada por el IES. Una vez aprobado el proyecto, este pasará al Ejecutivo para su sanción o veto. Informó Javier Rosero. Y este miércoles el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Gustavo Ich, renunció a su cargo. El exfuncionario mencionó en un mensaje en su cuenta de Twitter: acepté la invitación del primer mandatario a formar parte de su equipo de gobierno en el momento más crítico del país, y lo dejo cuando de algún modo se avisoran días que algo mejor es en el futuro, aún en medio de la incertidumbre marcada por la crisis. Ich
fue designado como secretario de Comunicación el 23 de abril pasado. 7:05 en la mañana, 6:05 en Galápagos. El presidente Lenín Moreno objetó parcialmente la ley orgánica contra el consumo de drogas. 13 artículos de la norma fueron observados. Te contamos. Que las observaciones del Ejecutivo mantienen el espíritu de la norma plantean en la legislatura, aunque preocupan dos aspectos fundamentales. Uno de ellos, la objeción al artículo 10, que hace referencia a la creación de un Fondo Nacional para la Prevención de Drogas, que sería alimentado de todo lo incautado del narcotráfico. Al no permitir la creación de este fondo, le deja prácticamente a la ley de microtráfico con mucha deficiencia. Y en ese sentido, pues yo recomendaré la ratificación. También se buscaría insistir en que se permita a los gobiernos autónomos descentralizados participar en la atención ambulatoria de casos de consumo, algo que fue cuestionado por el Ejecutivo. El Ejecutivo le niega la posibilidad a los gobiernos autónomos descentralizados de continuar, porque hay muchos, no muchos, hay algunos que ya efectivamente vienen haciendo esta tarea, han asumido como una responsabilidad. En las otras 11 objeciones podrían allanarse, pues los cambios planteados tendrían coherencia, por ejemplo, en lo que se refiere a la prevención en el sistema educativo y también a la promulgación de políticas públicas sobre esta problemática. Y lo que señalan precisamente es porque hay un candado constitucional que no permite que las políticas de prevención y control de consumo de sustancias psicotrópicas sea una potestad de los gobiernos locales, sino es realmente exclusiva del gobierno central. La Comisión de Gobiernos Autónomos empezará a trabajar en el veto esta semana. Para allanarse a lo propuesto por el Ejecutivo, se necesitarán 70 votos. Pero para insistir en los textos ya aprobados el pasado 4 de junio en la Asamblea, serán 91 los necesarios, informó Carolina Basante. Y la Fiscalía General del Estado informó a través de su cuenta de Twitter que se obtuvo una sentencia de 34 años de prisión para Kevin P. y David A. por el robo con resultado de muerte perpetrado contra Fernando Casanova, esposo de la asambleísta Rina Campaign. El hecho ocurrió en el año 2019 en el norte de Quito. El occiso recibió un impacto de bala en los exteriores de una entidad bancaria al resistirse a un robo. Y tras la demanda presentada contra Arconel por el cobro excesivo de las planillas de luz eléctrica, la jueza del caso ordenó que se suspendan los cobros con base, dice, en el promedio de los últimos meses. Además, ordenó que se proceda a leer físicamente cada medidor. Veamos. La jueza Olga Lapierre de la Unidad Judicial Norte de la Familia, Niñez y Adolescencia de Guayaquil emitió esta resolución donde ordena a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, dejar sin efecto el cobro de las planillas de luz en base a presunciones o promedios y se proceda además a leer físicamente cada medidor. Todos los cobros hechos en base a promedios, a presunciones, a valores inventados que no son los que están en la lectura física de cada medidor, todos esos cobros quedan sin efecto a nivel nacional. La decisión de la jueza es una respuesta a la demanda presentada por el legislador Héctor Yepes de la bancada de Creo contra Arconel por el cobro excesivo de las planillas. Y es que han sido más de 84,000 reclamos presentados. Tiene que ver con la lectura del medidor que va a decir que ahí se consumió 0 o casi 0, por ahí se quedó un poquito prendido. Entonces, eso debe corregirse. Según el legislador, la disposición es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Y es que recordemos que Arconel, a través de su directorio, ordenó en abril pasado autorizar a través de las empresas eléctricas la facturación estimada en base a consumos históricos de los clientes, en razón de la vigencia del estado de excepción y de las restricciones de libre tránsito, lo que según Yepes provocó un incremento en las facturas. La jueza lo que ha ordenado en este caso es que esa orden de Arconel del 9 de abril de este año, de cobrar en base a promedios o presunciones, quede sin efecto y den la solución leyendo cada medidor como ordena la ley. Tras la serie de inconvenientes presentados por cobros excesivos en las facturas, el presidente Moreno en días anteriores dispuso la salida del director de Arconel y de todos los responsables de lo que llamó el mal manejo en las tarifas eléctricas. Pues en el caso de existir exceso en los cobros, las empresas eléctricas deberán emitir una nota de crédito donde se incluirá el monto a favor del cliente que se podrá emplear en el siguiente pago. Informó Marilyn Jaramillo.
Es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que tras 1 año y 6 meses de gestión, Otto Sonnenhösner renunció a la vicepresidencia del Ecuador. Y regresamos con esta información. Y tras 1 año y 6 meses de gestión, Otto Sonnenhösner renunció a la vicepresidencia del Ecuador. El ahora ex segundo mandatario no confirmó su posible participación como candidato presidencial para el 2021. A sus espaldas, con la bandera del Ecuador, el retrato del prócer guayaquileño José Joaquín de Olmedo y una foto familiar, Otto Sonnenhösner anunció su dimisión al cargo de vicepresidente del Ecuador. Lo hizo en cadena nacional. No me siento y nunca me he sentido un político, pero sé que nuestro mundo ha cambiado. En esta nueva realidad requerimos formas muy distintas de hacer política a como muchos la entienden hoy. Ecuador necesita nuevas soluciones para afrontar los problemas. Por eso hoy, que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión. Al presidente de la República siempre le agradeceré su esfuerzo por dar los primeros y difíciles pasos para sacarnos de ese modelo fracasado que solo busca destruir y tiene sumido en la pobreza y la desolación al pueblo venezolano. Tras 1 año y 6 meses, Sonnenhösner se alista para enfrentar nuevos retos que podrían estar vinculados a las venideras elecciones presidenciales. El Ecuador enfrentará una de las elecciones más relevantes de su historia y por ello hoy el mejor servicio que se puede dar a nuestro país es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción. Haré este esfuerzo desde fuera de la vicepresidencia. Así no quedará duda alguna respecto al uso de recursos públicos para esto. Se va con la satisfacción del deber cumplido, como lo dio a entender. Desde conseguir el financiamiento para grandes obras de agua potable e infraestructura básica de decenas de ciudades del país e impulsar proyectos de energías renovables, hasta ayudar a alguna madre a la que le retiraron el bono de desarrollo humano. Algunos han querido menospreciar ese esfuerzo tildándolo de campaña política. Al respecto, el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter escribió: gracias por tu entrega y gestión de servicio, por ayudarnos a tener un mejor Ecuador. Agradecimiento que también se reflejó en una carta del jefe de Estado, donde resaltó el cumplimiento a la misión y estrategia que se le entregaron, así como su invalorable labor en el combate a la pandemia, en especial en la ciudad de Guayaquil. Ni bien efectuado el anuncio de su salida, las voces de respaldo a una posible candidatura presidencial nos hicieron esperar y llegaron desde la Confederación Plurinacional de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Y nuestro compromiso de hacer esta minga para llevar a la presidencia, realmente rescatar el país. Informó Héctor Romero. La designación de un nuevo vicepresidente queda en manos de la Asamblea Nacional, que deberá elegir la terna remitida por el presidente Lenín Moreno. Para esto, el primer mandatario tiene 15 días de plazo. Veamos. Por eso hoy lo responsable es salir. La renuncia del vicepresidente Otto Sonnenhösner no causó sorpresa entre los legisladores. Creo que realmente ya había mucha especulación sobre la posibilidad de la renuncia. Sin lugar a dudas tiene un matiz político. Pero aunque no fue sorpresiva, la decisión es cuestionada, pues esto lleva al régimen a tener un cuarto vicepresidente en lo que va del periodo. El Ecuador siempre viviendo de ensayos tras ensayos. Esto demuestra de que realmente existe un gobierno completamente debilitado. La carta de dimisión de Sonnenhösner ya está en la Asamblea y en esta reitera su renuncia, además del cargo, a la pensión vitalicia y a otros beneficios de ley. La Asamblea Nacional debe conocer la renuncia presentada por el vicepresidente de la República. Y esto abre un plazo de 15 días para que el presidente envíe una terna. Y luego la Asamblea tiene 30 días para poderse pronunciar en torno a la terna. Para elegir al nuevo vicepresidente se necesitan 70 votos. Y aunque se especulan nombres, los legisladores son prudentes aún para mostrar alguna postura, aunque proponen cualidades. Es una buena posibilidad para que el presidente refresque su gabinete con una figura que pueda traer nuevos aires, ¿no? La persona que sea designada tiene que ser una persona honorable, alejada de los escándalos, que pueda aportar en algo a la estabilidad del país. Si la Asamblea no se pronuncia en el plazo establecido, la Constitución señala que se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna. Informó Carolina Basante.
Y durante 18 meses, Otto Sonnenholzner estuvo al frente de la vicepresidencia de la República, enfocando su gestión en el tema social y tomando las riendas de la pandemia por el coronavirus. Sonnenholzner es el tercero en ocupar el cargo vicepresidencial durante el mandato de Lenín Moreno. Me presento hoy ante ustedes, ante todos. Soy Otto Sonnenholzner Esper. Pero quiero que me llamen Otto porque ya sabemos que lo del apellido no va a funcionar. El 11 de diciembre de 2018, Otto Sonnenholzner asumió la vicepresidencia frente al Pleno de la Asamblea Nacional que lo eligió de la terna postulada por el presidente Lenín Moreno. Sonnenholzner, que en ese entonces tenía 35 años y 0 de trayectoria política, se presentaba al soberano como un rostro nuevo alejado de los escándalos de corrupción que en ese momento envolvían a quienes le precedieron. Estuvo al frente de la labor social del gobierno desarrollando su trabajo mayoritariamente en territorio. De acuerdo a lo reportado por su despacho, en su primer año recorrió las 24 provincias del país. Nosotros estamos actuando pensando en el país, pensando en qué es lo mejor. También estuvo al frente del llamado Diálogo Nacional. Sin embargo, no logró impedir que se diera el paro que cautizó al país durante 10 días. Al estallar la crisis sanitaria producto de la pandemia, Sonnenholzner se puso al frente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional por delegación del presidente Moreno. Debido a la crítica situación de Guayas, que en un primer momento se convirtió en el epicentro de la COVID-19, el vicepresidente se trasladó a esa provincia en donde visitó hospitales y casas de salud. Durante su gestión también fue el rostro visible del gobierno ecuatoriano en el exterior y se enfocó en el impulso al emprendimiento y a la promoción de proyectos de energías limpias. Sonnenholzner es el tercer vicepresidente del periodo morenista, algo histórico. Reemplazó en el cargo a María Alejandra Vicuña, quien renunció tras ser señalada por pedir diezmos a sus asesores cuando era asambleísta. Por esto fue sentenciada a 1 año de prisión. Antes de Vicuña, Moreno llegó al poder de la mano de Jorge Glass, pero se distanciaron. Apenas meses después de asumir sus cargos, en agosto de 2017, el presidente le retiró sus funciones debido a las crecientes acusaciones de corrupción por el caso Odebrecht. Pero Glass nunca renunció, fue destituido por ausentarse más de 90 días debido a la prisión preventiva. La justicia lo condenó por asociación ilícita y permanece en la cárcel de la Tacunga. Informó Carolina Basante. Y es que, amigos, una eventual candidatura de Otto Sonnenholzner podría captar el respaldo de la centro-derecha, según el ex vicepresidente León Roldós. Pese a no contar con una estructura política, analistas consideran que la juventud e independencia son elementos a su favor. Veamos. Es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción. Una decisión que no podía dilatarse más, y aunque a priori le saca el cuerpo a todo lo que se le parezca a una confirmación, quienes ya pasaron por los fueros de la vicepresidencia saben dónde cuelga el cálculo político. Como la opción diferente en el Ecuador. Y una opción inclusive no tiene una carga ideológica, podría parecer más una opción de centro, quizás con matices de derecha, pero no es así derecha. A 5 meses de cumplir 2 años en el cargo y 10 de que termine el gobierno, cree que nadie se va sin tener una puerta, al menos entreabierta. Este mismo elemento es juzgado por sus críticos como que hizo campaña siendo vicepresidente, digamos. Pero él dio la cara cuando otros no dan la cara. Sin el contenido político que fue lo de la ruptura. Lo de la ruptura ya venía con un contenido político. Byron López Castillo afirma su paso por Carondelet tuvo aciertos con sus bemoles, pero en el balance final. Su juventud, su honestidad y su presentación ante el país por el papel que jugó en la pandemia. Y cuando le dijeron que él se toma foto para ser vicepresidente, dijo, y si no me tomo, dice que porque no hago nada. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Sin estructura ni partido político, a más de decenas de organizaciones sociales que anunciaron su adhesión. Solo Jaime Nebot Saadi ha manifestado públicamente que si al ex vicepresidente le interesa, no descartaría evaluar su perfil antes de inscribir al candidato del socialcristianismo. Que no es cuestión de decir fulano de tal apoya a fulano de tal, sino el programa que gobierno que yo presento al país es este, en lo fiscal, en lo económico, en lo laboral, con una mira hacia 20 años adelante. Hasta el momento su candidatura no parece un misterio. Gracias a todo el país. Quizá la plataforma partidista como condición sine qua non será cuestión de meses, o quién sabe, semanas.
informó Jorge Escobar. Nos vamos a un corte comercial. Al volver, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró que se encontraron presuntas irregularidades en 4 funcionarios que entregaban los carnets de discapacidad fraudulentos. El desarrollo de esta información al volver. Continuamos con más información. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró que se encontraron presuntas irregularidades en 4 funcionarios que entregaban carnets de discapacidad fraudulentos. Ceballos confirmó que se entregaron más de 2.000 carnets durante la emergencia sanitaria, a pesar de que las actividades estaban suspendidas. Mientras se habla de investigaciones por la emisión de carnés fraudulentos, hay otras personas que realmente necesitan dicho documento. Rosa Chimborazo tiene un hijo con el 81% de discapacidad física. Sufre de parálisis cerebral y para ella ha sido todo un calvario insistir por un carnet. Tiene su problema con la parálisis cerebral. Él es totalmente dependiente de nosotros. Para ese carnet estoy caminando más de 5 años en el Ministerio de Salud y no me dan el carnet. Y es que el mismo ministro de Salud lo confirmó. Existen funcionarios inescrupulosos dentro del Ministerio de Salud, dijo, que se han lucrado de la emisión de carnets de discapacidad. Personas que operaban tanto dentro como fuera de la institución, beneficiando de dichos carnets a quienes no lo necesitan. Son 4 personas. El Ministerio de Salud tiene la potestad de iniciar sumarios administrativos. Eso es lo que corresponde a 4 personas que son empleados del Ministerio de Salud Pública y que emitieron irregularmente estos carnés. Según el Ministerio de Salud, se entregaron más de 435,000 carnés desde el 2013. Muchos de ellos quizá fraudulentos. Y lo que llama la atención es la gran cantidad de esos documentos emitidos durante la emergencia sanitaria. 2,000 y pico de carnés que se emitieron solamente durante la pandemia, cuando estábamos en una pausa administrativa. Son 1.980 carnés que emite una sola persona. Es por ello que se está realizando una auditoría completa a los carnés entregados, puesto que quizá hay redes completas de quienes reciben jugosos ingresos, autorizando documentos para la obtención de un carné y así poder obtener beneficios. Porque en Guayaquil conseguir un carnet con un 75% de discapacidad costaba $3,300. Y otro, si usted quiere uno de 50% de discapacidad y no de 75%, entonces el precio es menor. Frente a este panorama, Javier Torres del CONADIS exhorta al Ministerio de Salud Pública a realizar todas las investigaciones pertinentes para que los carnés de discapacidad lleguen lo más pronto posible a quienes sí los necesitan. Y que en realidad el trámite no se caotice, sino que sea un trámite que más bien ayude hacia las personas con discapacidad y sus familias. Informó Marilyn Jaramillo. 7:31 de la mañana, vamos a recibir desde este noticiero de la mañana, el Comercio TV, al secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. Doctor Roldán, buenos días. Desde la estación matriz de Televisión en Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar de los temas de la coyuntura, de los temas políticos, de lo que hoy día pues la comunidad quiere saber. Primero saludarle. Buenos días, secretario Roldán, ¿cómo estamos? Buenos días, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Ya tenemos la terna, secretario Roldán, ya el presidente eligió. No, Roberto. El presidente ayer recibió la noticia de la renuncia del vicepresidente. Otto Sonnenholzner todavía es vicepresidente del Ecuador. La Asamblea tiene que conocer esa renuncia para poder dar paso a efectivamente que el vicepresidente deje de serlo. En ese momento el presidente enviará una terna. No hay todavía nombres. El vicepresidente Lenín Moreno está decidiendo esos nombres. Cuando él los decida, los dará públicos. Y no hay distanciamiento, terminaron bien, terminaron como buenos amigos. Nosotros tenemos una querida amistad con el vicepresidente. Ha sido un día difícil. Ayer fue un día difícil, no le debo mentir. Fue un día difícil porque despedirse de un compañero que ha hecho su trabajo con el compromiso, con la decencia, con honorabilidad, con la austeridad. Ese es un tema que poca gente conoce del vicepresidente y debe ser una de sus mayores virtudes. Es un hombre austero por donde lo vea. Ha cuidado cada centavo del sector público. Los viajes internacionales los hacía siempre en aviones comerciales con 4 paradas, creo. Es un tipo que ha cuidado muy bien el cargo que ostentaba y hoy día ha salido a servir a los ecuatorianos desde otro lugar. Para nosotros como gobierno ha sido difícil, es perder un gran delantero en un equipo, y cuando un gran delantero se va, siempre es difícil. Eso le iba a preguntar, la curiosidad.
prácticamente el Vox Populi de estos días y ayer con la renuncia del vicepresidente. ¿Por qué se va? ¿Va a ser candidato? Usted debe saber. Se va porque cree que el servicio en la vicepresidencia hoy día es menos importante que el servir fuera. Él ha dicho claramente que lo que tiene que hacer es concentrarse en que en las elecciones del 2021 no vuelve el autoritarismo, no vuelve el populismo. Ha sido claro al respecto de que es momento de apoyar cualquier opción, no necesariamente la suya, cualquier opción que logre vencer esa tentación hacia el 2021. Bueno, y con este preámbulo de hablar del ex vicepresidente de la República, entremos de lleno al gobierno. Le queda 10 meses, señor secretario de Administración, y hay que trabajar en medio de la pandemia del COVID, la crisis económica y, claro, pues un proceso electoral que está a cuestas. ¿Cómo está la hoja de ruta de todo lo que estamos hablando? 10 meses y 22 días, Roberto. Lo tiene contado, le faltó las horas. Y contando. El gobierno tiene... ayer estaba en un foro en Universidad Internacional y les decía que nosotros tuvimos, bueno, el presidente de la República tuvo unos primeros hitos que se planteó para este gobierno: democracia, libertad de expresión, relaciones internacionales y economía. En los 3 primeros ya el Ecuador es otro, y en economía comenzamos a darle la vuelta a la situación. Y economía empata con los nuevos hitos. Hablamos claramente de salud, alimentación, empleo y dolarización. Economía empata con empleo y dolarización. Para eso, lo que pasó el lunes, el haber logrado la renegociación de parte de los bonos con los tenedores de deuda, es una gran noticia porque nos aliviamos de miles de millones de dólares en estos meses en estos años de tanta complicación. Este solo año teníamos que pagar casi 2.000 millones, vamos a pagar 0. El próximo 2.000 millones vamos a pagar 70. En el año 2027, mire usted, teníamos que pagar 4.300 millones de dólares. Era imposible. Hemos logrado bajar un tipo de interés promedio del 9.3 al 5.7. Hemos logrado un perdón de 1.500 millones de dólares. Es decir, en los temas de dolarización, eso mejora porque nos alivia la caja. Luego hoy tenemos que concentrarnos en el empleo. Eso es meterle plata con préstamos desde fuera, con dinero fresco para poder mover la economía. Y por supuesto la salud y la alimentación son prioridades. En alimentación ya hemos entregado 2.400.000 raciones, habíamos ofrecido 4.100.000 en 5 meses, vamos 3 y vamos en 2.400.000, seguimos redoblando esfuerzos. Y en salud la situación es una situación que todavía en algunas provincias es delicada, pero poco a poco va mejorando. No bajamos los brazos, no damos de ninguna manera por solucionada la situación, sería un gravísimo error. Los ecuatorianos tenemos que seguir cuidándonos, usando mascarilla, lavándonos las manos, y nosotros como gobierno tenemos que seguir afinando el Sistema Nacional de Salud para atender a la gente que lo necesita. Secretario Roldán, ampliemos un poquito el tema de las finanzas. Sin duda es una boya que ayuda muchísimo. Esos dineros que no los teníamos o esos dineros que teníamos que destinar van sin duda a replantearnos un poco cómo vamos a ayudar a las empresas, a los empresarios y en general a esta economía que está muy golpeada. ¿Cómo cambia este panorama con esta renegociación? Esto es lo mismo que una familia, Roberto. Hay muchas familias que están yendo a la cooperativa, al banco o a la misma tienda y que le dicen al tendero: vea, señor tendero, es verdad que le estoy debiendo $200 en la tienda y yo le voy a pagar, pero ahorita no tengo. Déjeme, le pago ahorita 40 y le voy a ir pagando semanalmente 10, pero no deje de entregarme los víveres, no deje de entregarme el arroz, no deje de entregarme la papa, no deje de entregarme el aceite. Ese tendero lo va a comprender, va a decir: este es un hombre o una mujer seria y me va a seguir pagando, pero está complicada. Eso hizo el Ecuador. Argentina hizo otra cosa. Argentina llegó a la tienda, le dijo: no te voy a pagar, no me da la gana, yo soy el más bacán del barrio, pero ¿sabes qué? Además quiero que me sigas vendiendo víveres. Así está Argentina hoy día. Argentina hoy día está en una situación dificilísima. Argentina, la última propuesta de Argentina es una propuesta bastante peor que la que nosotros ya logramos en el acuerdo. Un país tan grande como Argentina. Y es por la actitud. Recuerde usted que cuando nosotros el 24 de marzo, no me olvido la fecha porque estuve al lado del ministro de Economía, dijimos que no pagábamos 280 millones de interés, pero sí pagábamos 300 millones para abrir la puerta para lo que hemos logrado ahora. Mucha gente se rasgaba las vestiduras y decía: la vida antes que la deuda, no se puede pagar. Bueno, si habríamos seguido ese consejo, tendríamos 300 millones en la caja, no habríamos obtenido los 1.800 que ya llegaron de los multilaterales, no habríamos obtenido la quita de 1.500 millones de dólares, ni los 300 que no pagamos de los intereses. Solamente hay que hacer cuentas, son 3.600 millones versus 300. Lo racional, Roberto, lo racional siempre paga mejor que lo radical. Y este es un gobierno de gente racional. El presidente es un hombre mesurado, es un hombre valiente, pero al mismo tiempo es un hombre cumplido, un hombre decente y honorable.
Las tareas en finanzas, señor secretario, ahí hay un punto alto en medio de esta crisis y va a ayudar a los empresarios. ¿Se van a ampliar los plazos para que las empresas puedan acceder a estos créditos? ¿Va a haber mayor inversión? Es parte de lo que estamos ahora peleando. Lo primero era aliviar este peso, porque esto no es dinero fresco y no hay que perderse. Tampoco es que se ganó la guerra, ¿no? Esto es una batalla. Falta todavía el resto de los tenedores. Falta la deuda con los multilaterales, la deuda bilateral. La deuda interna la tenemos que honrar, es del IES, del ISFA, el ISPOL. Hay un montón de aristas. Claro, el pago a los municipios. El ministro de Finanzas es un malabarista y un cirujano al tiempo, ¿no es cierto? Es un cirujano con un bisturí haciendo un trabajo cuidadoso, pormenorizado, y ha demostrado la eficacia que puede tener, pero al mismo tiempo tiene muchas cosas en el aire y por eso tenemos que dejarle trabajar. Es un gran hombre, es un gran ministro, es un hombre con una vocación de servicio extraordinaria y con un gran equipo, y lo está demostrando ahora. ¿Van a pagar al IES y van a pagar a las prefecturas y municipios? Sin duda. Las prefecturas y municipios ya les entregamos 150 millones la semana pasada y al IES le iremos pagando, es la primera prioridad que tenemos, le iremos pagando el dinero que necesita, porque el IES es para nosotros un elemento fundamental. Dentro de las prioridades del IES es una de las primeras prioridades que nosotros tenemos, que no le quepa dudas al IES, a los municipios, que nosotros vamos a honrar nuestro trabajo. También les pedimos algo. En una situación difícil hay que hacer esfuerzos. También tienen que ver qué gastos innecesarios se pueden ahorrar, dónde podemos generar ahorros, porque eso nos ayuda a todos. El que el IES haga ahorros, el que las prefecturas y alcaldías generen ahorros, nos ayuda. Nosotros como gobierno comenzamos dándole el ejemplo, Roberto, nos bajamos 50% el sueldo. Nosotros, el que les habla se bajó 50% el sueldo, el presidente, los ministros. Por eso es que con el ejemplo es que estamos profesando. Eso nos enseñó el Señor Jesucristo, ¿no? Profesar con el ejemplo. Bueno, hay que esperar entonces que llegue lo antes posible porque está colapsando, de acuerdo a lo que dice el IES, el tema de los dineros, sobre todo para los jubilados, y eso debe ser un punto alto para las necesidades de esta economía que está realmente complicada. Pasemos al tema del COVID-19. No nos vayamos tan fácilmente del tema de la salud. ¿Cómo estamos ahí? Hay un escenario que Quito anda en emergencia, lo ha dicho el ministro de Salud, ayer conversamos con él. ¿Cómo está desde la perspectiva del gobierno el trato hacia la salud? ¿Cuánto se ha invertido ya? Y evidentemente, pues la población debe saber esto. Son 600 millones de dólares que se han invertido directamente para los temas del coronavirus. Eso nos ha permitido crecer, como el ministro les ha dicho, enormemente en las áreas de cuidados intensivos, en las camas de coronavirus, para coronavirus en los hospitales. También los doctores, el personal de salud se ha formado para este tema. Poco a poco, lamentablemente, nos tocó aprender durante la pandemia y eso causó un daño muy grande, sobre todo a Guayaquil, que fue la que nos cogió de desprovisto, ¿no? La que tuvo el pico tan fuerte. En Quito la situación ha sido difícil, pero al mismo tiempo en una curva como la que hemos tenido, sí hemos llegado a tener 30, 40, 50 personas en espera de cuidados intensivos, pero esa gente ha estado esperando con un respirador, esa gente ha estado esperando en cuidados intermedios. Es decir, ya no es lo mismo que nosotros vivimos en Guayaquil. Y por eso es que nosotros poco a poco vamos afinando la situación. Solo en las próximas 3 semanas esperamos instalar 250 ventiladores más. Solamente la semana pasada ya se incorporaron 75 ventiladores al país y así vamos blindando ya no solo Quito, sino también Quito, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, que son las provincias que han cogido como el rezago, ¿no es cierto? Cuya curva no fue tan fuerte y que poco a poco van cogiendo ese rezago. Nosotros ¿Hay alguna semana, otra ciudad, Roberto, secretario Roldán, que esté también en problemas como Quito? Estamos en este momento en una situación como la de Quito, similar en provincias como Cotopaxi, en provincias como Tungurahua, en provincias como Imbabura, y por eso estamos dándole la misma atención a todas las provincias que están en una situación similar a la nuestra. Es lo mismo que pasó cuando hubo el problema en Guayaquil. Santa Elena vivió también ese coletazo. Santa Elena vivió un problema muy serio. Nosotros hoy día estamos en una situación similar donde se manejó mejor la pandemia, ¿no? Las ciudades que lograron aplanar esta curva. Y por tal razón hoy, al mismo tiempo que los hospitales están ya poco a poco saliendo, porque nosotros creemos que la última semana, la anterior, fueron las más difíciles. Hoy día lo que corresponde es mirar los otros indicadores. Atenciones de emergencia hospitalaria están mucho mejor y hay mucho menos gente en Quito, en Cotopaxi, en Tungurahua. Las personas que están hoy día en cuidados intensivos son las personas que hace 2 semanas entraron al hospital. Esas personas ya están poco a poco saliendo. Los fallecidos han caído fuertemente. Tengo el dato del 29 de junio. El 29 de junio fallecieron en el país la menor cantidad de ciudadanos desde enero. Y esa ya es una buena noticia. Entonces, poco a poco las cosas van mejorando. Sin embargo, no hay que relajarse. No podemos perder de vista que si nos relajamos puede haber una
un contagio nuevamente. Tenemos que seguir utilizando mascarilla, lavándonos las manos, y nosotros como gobierno monitoreamos esta situación todos los días. Cada día revisamos esa situación. Secretario Roldán, ha habido críticas en el tema de la ayuda humanitaria, de los kits de alimentación. Este plan, me imagino, debe seguir por largo tiempo, pero hay mucha queja de que se han entregado a zonas a las cuales no debían haberse entregado y a otras que necesitaban todavía no llega la ayuda. Este es un país, Roberto, en el que por supuesto hay personas que ayer me decía un analista económico en una entrevista, me decía, podían haber logrado una mucho mejor situación de la deuda. Y yo le decía, pero si logramos todo, logramos bajar el interés, mejorar el plazo, bajar el capital, ganamos en las 5 áreas que nosotros buscábamos ganar. Él decía, pero podía haber sido mejor. Sí, siempre se puede ser mejor, no le quepa duda. Yo me acordaba de un amigo querido que siempre cuando yo llegaba con una historia y le decía, oye, Dani, sabes, oye, estoy contento porque esta chica que me gusta me respondió y me decía, chuta, pero te podía haber respondido mejor. Ya pasaba la vida y le decía, ni sabes, me está saliendo este negocio, estoy contento. Me decía, chuta, pero podías haber ganado plata. Me acordaba de este amigo que siempre es inconforme. Yo más bien soy optimista. Yo creo que las cosas están bien, estamos mejor, hemos pasado una situación muy difícil. Le doy ciertas cifras solamente para que vea la diferencia. Esto no significa que nosotros estemos bien. Ecuador ha tenido un golpe de alrededor de 200,000 personas que han perdido un empleo. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Chile, 1,5 millones. Brasil, 7 millones. México, 12 millones. Estados Unidos, 40 millones de desempleados. Es una crisis que ha desbordado a todo el mundo. Y nosotros poco a poco la vamos enfrentando, pero no solo como gobierno, sino como país. Esta crisis es un problema del país. Y por eso la solución económica de la deuda es una solución para el país, Roberto. Lo más importante es que esta renegociación le soluciona la situación al menos a 2 gobiernos. Les soluciona, les libera del pago de 10,000 millones de dólares. Esa plata podrá ser entregada a educación, a salud, a productividad. Nosotros estamos pensando en el futuro. A veces lo que hacemos no suena tan popular en un primer momento. Siempre recuerden que el presidente Moreno piensa en el futuro, piensa en lo conveniente para todos. Ya verán cómo esas encuestas que hoy día se supone que son muy duras con nosotros en el presente, ya verán ustedes en pocos años cómo la gente se acordará de un gobierno decente y comprometido con los ecuatorianos. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice del futuro, y hay que pensarlo, secretario Roldán, pero también hay que pensar en el presente de las miles de familias. Usted lo ha dicho, 200 y pico de miles de desempleados. Eso quiere decir que muchos de ellos no comen. Entonces, ahí hay que actuar inmediatamente. A eso viene la pregunta de la ayuda alimentaria que se debe dar. ¿Este programa tiene que mejorar? ¿Es perfectible que se lo haga? Sí, de hecho, estamos hoy día ya empujando una nueva etapa para el tema de desayuno escolar para la costa. Esperamos en el próximo mes ya comenzar a entregar 1,400,000 raciones más. Ya hemos entregado 2,400,000 raciones en época de coronavirus, ¿no? En casi ningún país del mundo han logrado hacer algo así. Y nosotros vamos a llegar a 3,800,000 en mes y medio. Y esto no va a parar. Vamos a seguir buscando la manera de ayudar a las familias que están más necesitadas. El mejor camino que hemos encontrado son las escuelas públicas. Poco a poco seguiremos dinamizando esto y sin duda alguna, Roberto, nosotros nos condolemos con la gente que está pasando una situación difícil y por supuesto trabajamos para ellos todos los días. Otro problema grave, secretario Roldán, es el tema de los créditos a empresas medianas, grandes, chicas, personas que trabajan independientemente, no tienen dinero para elaborar. Los créditos que están entregando se quejan de que son muy complicadas la cantidad de cargas que le están poniendo, sobre todo para entregar esos créditos. ¿Cómo ayudarlos de mejor manera, secretario Roldán? Ayer tuvimos una reunión del presidente con el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, que los dos expresaban algunas alternativas para mejorar la situación de créditos del Ecuador. Como ustedes saben, el ministro de Agricultura es quien hoy día está encabezando Banecuador y el ministro de Economía es quien coordina la banca pública, ¿no? Quien coordina todos los temas de banca pública. Los dos expresaban su preocupación porque hay muchas solicitudes y se demoran mucho la entrega de los créditos. Esa es la verdad. Y el presidente le decía eso les decía y les reclamaba ayer, ¿no? Les decía que tenemos que buscar la manera de agilitar esas entregas porque hoy es cuando la gente necesita el dinero, no en 3 meses. Y precisamente se fueron con soluciones pendientes para una reunión la próxima semana con el presidente, con todos los gerentes de los bancos públicos, en los que se les preguntará específicamente no solamente cuántas solicitudes han recibido, sino cuántos créditos han entregado para el alivio de la gente. Eso debe ser la premisa fundamental, secretario Roldán, porque si no,
pues la población, por más esfuerzos que uno haga, si no le llega el dinero, van a seguir despidiendo a la gente. Y lo más grave, no vamos a poder reactivarnos. Y lamentablemente dentro de esto, secretario Roldán, los temas de la corrupción capean. ¿Cómo están las investigaciones sobre los millones que se nos han robado en los insumos médicos, que ahora saltó también los carnets de discapacitados? Nosotros como gobierno lo que hemos hecho, Roberto, aquí es develarlos. Quien denunció el tema de entregas por cientos y miles de carnets es nuestro ministro de Salud. Quien denunció aquellos autos de lujo que estaban siendo importados por personas que no tenían discapacidad y que se estaban valiendo de un carnet es la secretaria, es la directora nacional de aduanas, María Alejandra Muñoz, de los mejores funcionarios que el Ecuador tiene. Nosotros hemos hecho eso público y nosotros hemos denunciado. La Fiscalía está haciendo su trabajo, es la Fiscalía y los jueces quienes hoy tienen en sus manos la posibilidad, como decía la misma fiscal, de apresar esos bandidos, de apresar esos miserables. Quien roba en una emergencia, quien roba a una persona con discapacidad, como se diría en el argot popular, no tiene perdón de Dios. Y por tal razón esa gente tiene que terminar en la cárcel para que no se cometan trafacías como estas en el futuro. Pero, secretario, también la misma fiscal ha dicho que se siente sola, porque, claro, cumple con su trabajo, la fiscal mete los juicios y los jueces, bien, gracias. Lo que necesitamos es forzar al Consejo de la Judicatura para que haga que los jueces cumplen con su trabajo. El gobierno entrega la denuncia, la fiscal avanza con la denuncia, presenta todas las pruebas de descargo. Si es que hay jueces corruptos, los jueces corruptos tienen que ser igualmente procesados. Los jueces corruptos tienen que ser procesados y los jueces lentos también tienen que ser procesados, perdónenme. Nosotros no podemos esperar como sociedad. Es ahí donde nosotros, cada uno tiene que cumplir su trabajo. Hay jueces decentes, jueces honorables, jueces de primera categoría en el Ecuador. Sigamos ese ejemplo, el de esos jueces comprometidos que también dan una demostración al mundo de que no se dejan amedrentar, no se dejan atimorar. Pero, secretario Roldán, ¿no será que hay que presionar un poquito más por parte del gobierno? Pueden hacerlo, ¿no? El gobierno tiene que cuidar la separación de poderes, eso le corresponde al Consejo Nacional de la Judicatura. Nosotros llegamos hasta donde tenemos que llegar. Siempre la tentación de luchar, de ponerse en una posición autoritaria existe. Este es un gobierno que cree en la democracia, en la separación de poderes. Es al Consejo de la Judicatura quien le corresponde y quien tiene hoy día que responderle al país por aquellos jueces que no están cumpliendo con su trabajo. Bueno, entonces habrá que esperar que esto realmente se dé, porque si no, la corrupción se nos va llevando, vea, como decían las abuelitas, ¿no? En peso. ¿Se acuerdan de las abuelitas? El santo y la limosna, así es. Por ahí nos decían. El tema del secretario de Comunicación, señor secretario general de la presidencia, ¿qué pasó con Gustavo Ich? ¿Por qué se fue si estaba nuevito? No sé. La verdad es que Gustavo ayer presentó la renuncia al presidente, no he hablado con Gustavo, es una renuncia personal. El gobierno va a hacer algunos cambios, de ¿Viene crisis de gabinete? Viene un cambio de gabinete y es un cambio de gabinete que caminará hacia ya el cierre y el construir elementos trascendentales para el cierre de nuestro gobierno. Esto es como en el fútbol, hoy día necesitamos gente que entre fresca, gente nueva a correr en la cancha, no podemos tener gente caminando. Ya eso es algo que naturalmente sucede cuando estás cansado. ¿Cuándo les pide la renuncia el presidente a los ministros? No pedirá la renuncia a los ministros, el presidente les pedirá a algunos el dar un paso a un lado, les agradecerá porque ha sido gente comprometida y que ha apoyado este gobierno y pedirá a otras personas asumir esos cargos para poder empujar con la fuerza que hoy día el país necesita. Señor secretario Roldán, mandarle un abrazo grande. Gracias por acompañarnos, contarnos todo lo que hemos hablado referente a los problemas que tiene el país y las soluciones que se van dando. Un día que sea bueno, secretario Roldán. Gracias. Día a día. Van a ser buenos días y los ecuatorianos tenemos que saber que poco a poco vamos saliendo con esfuerzo y sacrificio. Gracias, Roberto. Muy amable. Un buen día para el secretario Roldán, el secretario general de la Presidencia de la República, que ha estado con nosotros. Siempre una pausa, ya venimos con más.